¿Cómo podemos formar más líderes en la iglesia? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de pazcondios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos directos y prácticos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una dificultad, un obstáculo en tu liderazgo o una visión que quieres alcanzar y deseas oír un consejo, escríbeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Consejos. Y ahora vamos directo a la pregunta de este episodio de Consejos. La pregunta para hoy es: ¿cómo podemos formar líderes en la iglesia? ¿Cómo podemos formar más líderes en nuestro ministerio, en nuestra iglesia? Y primero quiero afirmar esta pregunta, este deseo. Es un buen deseo como líderes en la iglesia, desear formar más líderes, levantar una nueva generación de liderazgo en el reino de Jesús. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Aparte de plantar iglesias, él se esforzaba por poner líderes en cada iglesia. No solo por empezar las iglesias, sino por instalar liderazgo en las iglesias. Gran parte del ministerio de Pablo, nosotros lo conocemos como el gran plantador de iglesia, como la persona que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pero igual de grande es su obra de levantar líderes. Mira lo que hizo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 14, cuando él iba en sus viajes y regresaba, después de plantar una cadena de iglesias, regresaba para instalar ancianos, líderes, pastores, ancianos en las iglesias que había empezado, que había fundado. Dejó a Timoteo, lee primero de Timoteo, dejó a Timoteo atrás para que instalara, para que enseñara la doctrina sólida y para que instalara líderes en la iglesia, ancianos. Es el primero de Timoteo capítulo 3. En Tito 1, él hizo lo mismo con Tito. Él dejó a Tito atrás para que él instalara líderes, para que levantara, para que formara liderazgo en la iglesia que habían plantado. Es sumamente importante formar líderes en la iglesia. Debe ser un componente grande, un gran componente en nuestro liderazgo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Describe ahí 4 generaciones de discípulos: él, Timoteo, otros, y después los que ellos van a levantar. Pero también no solo son discípulos, son líderes. Pablo está instruyendo a Timoteo a levantar a otros, a formar a otros discípulos y a otros líderes en la iglesia. Y eso debe ser nuestro trabajo. Entonces, buena pregunta: ¿cómo formar nuevos líderes en la iglesia? Y el primer paso que yo daría en ese plan es de recordar algo muy importante. Formar líderes es un proceso. Formar a un líder es un proceso, no es un destino. No vas a levantar a alguien, equipar a alguien, discipular a alguien en tu ministerio y después darle el título de líder y ya es un líder. Levantar a un líder, formar a un líder, es un proceso de discipulado. No levantamos líderes que ya son líderes independientes de nosotros. Nosotros vayamos formando paso a paso personas que pueden crecer más y más en el liderazgo que Dios tiene para ellos. Entonces recuerda, es un proceso de discipulado. Y yo diría que una de las grandes tareas de lo que somos líderes en la iglesia es discipular a otros líderes. Ahora,
El segundo componente de la respuesta a la pregunta cómo formar líderes en la iglesia es siempre andar buscando los líderes potenciales, siempre andar buscando personas que pueden llegar algún día a ser líderes. Y eso requiere dos cosas, requiere fe y también requiere un espíritu de visión, requiere fe y visión, de poder ver a la persona que hoy no es líder, que hoy quizás no podría ser líder, que no podría ser calificado, que no es calificado por su vida, digamos, o por su tiempo en la fe, o por su deseo, que no podría ser líder en ese instante, pero ver lo que Dios podría hacer en esa persona y a través de esa persona. Es ver con fe, es ver con visión, es ver a las personas en nuestro ministerio y ver cómo podrían ver a cada persona. Cada persona es un candidato a ser líder. Porque ¿qué es un líder? Un líder no es una persona necesariamente, solamente, no son las personas que llevan el título de pastor o que son las personas que están enfrente con un micrófono. Un líder es una persona que guía a otra persona, y un líder que va creciendo, va guiando a una persona, después a otra, a más y más personas. Pero un líder es alguien que guía a otra persona, y así, con esa definición, técnicamente, todo cristiano debe ser líder, por lo menos de una persona más, porque todos tenemos la responsabilidad de guiar a otras personas. Esa es la gran comisión, de discipular a otras personas, y en ese sentido, todos debemos ser líderes. Entonces, formar más líderes en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, empieza por ver a todos los que somos parte de nuestra iglesia con los ojos de fe, con los ojos de visión, y ver cómo podrían llegar a ser líderes, ver el potencial de ser líderes, de guiar a otras personas que Dios ha puesto en ellos, y no descartar a nadie. El segundo paso en ese camino de formar líderes, de crear más líderes, es enseñarles la teología sólida, teología bíblica, porque nosotros, más que personas que pueden hacer cosas que son dinámicas, que son carismáticas, nosotros queremos levantar líderes que no solo son líderes por su carisma, que son líderes basados, que su liderazgo sea basado en la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. Porque muchas veces los que agarran influencia, lo que son líderes porque otras personas los siguen, es por su carisma, es por su personalidad y por la fuerza de quiénes son y de cómo son como personas y cómo pueden hablar, y la gente quiere estar con ellos, y ellos tienen ese magnetismo que los demás lo ven y lo quieren seguir. Mire, si eso es la base de su liderazgo, va a fracasar, porque eso es algo humano, y muchas veces por tener carisma, nosotros carecemos de algo sólido, de una buena base, y nuestro liderazgo se basa en lo que somos como personas y no en la palabra de Dios. Entonces, un buen líder, para formar buenos líderes, personas que van a guiar a los demás a Cristo y no a seguir solo a ellos, nosotros tenemos que enseñar el evangelio, enseñar el evangelio, enseñar teología sólida y bíblica a las personas que van a ser líderes, que van a guiar a otros, para que ellos guíen a esas personas, no a seguir a ellos, sino a seguir a Jesús. Y para eso hay mucho que puedes hacer para enseñar la teología bíblica a los demás, a formar a los nuevos líderes, a los candidatos para liderazgo en tu ministerio, en tu iglesia. Para empezar, y quizás lo más grande de todo, es leer la Biblia con ellos. Hay otros recursos que puedes usar. Por ejemplo, en pazcondios.com, en nuestra página, nosotros regalamos recursos para equipar a líderes en la teología práctica, la teología básica y bíblica. Busca, si está interesado, el libro La Base, o Sígueme,
o bloques para líderes, o un matrimonio formado por el Evangelio, todos son recursos que puedes usar para enseñar a las personas que estás formando en tu ministerio para que sean líderes que tienen una base, que es la teología bíblica, el Evangelio de nuestro Señor, para que su liderazgo sea basado y formada sobre algo real, no solo sobre su personalidad. El próximo paso en ese plan de formar líderes en nuestro ministerio es llevar a los líderes potenciales, líderes que estás formando contigo en tu ministerio, en tu trabajo. No es tanto tener clases de liderazgo como llevar a los líderes que están entrenando contigo en tu trabajo para que ellos puedan ver lo que tú haces y pueden observar cómo tú hablas con la gente y cómo tú das consejos y cómo tú estudias y cómo tú crees el evangelio y cómo tú te sacrificas por el reino de Jesús y cómo tú trabajas en el reino, en el ministerio, para que ellos puedan ver y observar quién eres y lo que haces y te puedes duplicar en ellos. Lleva a las personas que estás guiando a ser líderes, formando, moldeando a ser líderes contigo mientras que tú haces el trabajo del ministerio. La meta, yo escuché a alguien decir una vez que para los que somos líderes en la iglesia y que queremos formar a otros líderes, nuestra meta debe ser nunca hacer trabajo de ministerio solo. Siempre estar acompañados de alguien, porque así nosotros, mientras que hacemos tareas de ministerio, estamos también discipulando a otros líderes futuros para que ellos puedan aprender a hacer lo mismo. Eso es lo que puede ver a Jesús en los evangelios. Jesús hacía eso con sus discípulos. Él enseñaba, él predicaba, él sanaba, echaba fuera demonios, él daba de comer a la gente. Hacía su ministerio, pero siempre estaba acompañado de sus discípulos. Siempre estaban con él los que él estaba formando, los discípulos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. El apóstol Pablo hacía eso. Él llevaba a Timoteo consigo en su trabajo, en sus viajes, mientras que iba plantando iglesias, ejerciendo su ministerio y su liderazgo. Y así Timoteo aprendió. Tito también aprendieron ellos. Por ver, por observar. Hay tantos momentos que uno no solo enseña con su ejemplo, pero por hacer ministerio con los que estás formando, los que estás discipulando en el liderazgo, por hacer tu ministerio con ellos. Hay tantos momentos de no solo enseñar con tu ejemplo, sino salen pláticas, salen conversaciones. Uno tiene tantos momentos, tantas oportunidades de enseñar en el camino. Entonces, haz tu ministerio y llévenlo contigo. Y otra cosa es, mientras que está formando los líderes, es siempre pensar en los próximos pasos, o mejor dicho, el próximo paso para cada uno en cada momento, porque la realidad es que un líder no es diferente de cualquier otro cristiano, y lo que es cierto para todos nosotros, todos los que somos cristianos y los que no son cristianos, es que siempre tenemos un próximo paso que debemos tomar en nuestro camino con Jesús. Hay un próximo paso, una cosa más que debemos hacer, y siempre tenemos el próximo paso. Y nuestro reto en la vida, en el camino de Dios, no es hacer todo, es hacer la próxima cosa que Dios está pidiendo que hagamos, es obedecer paso por paso. Lo mismo con el liderazgo. Mire, mientras que tú estás guiando a alguien, enseñándole buena teología, llevándolo contigo para que él observe y aprenda a hacer la tarea del liderazgo, siempre estar consciente de cuál es su próximo paso como creyente, como esposo, como persona en el reino de Jesús, como líder. Piensen en su próximo paso y a veces, esa es la cosa, que por eso es difícil tener un plan de liderazgo, un currículum que es para todos, que todos si solo aprenden esas cosas son líderes, porque todos nos encontramos en diferentes momentos en el desarrollo de nuestro carácter, en el desarrollo de nuestra entrega al reino, en el desarrollo de nuestras habilidades y dones. Y
el trabajo de la persona que está guiando a otra persona a ser líder, o sea, de nosotros, si estamos formando a nuevos líderes en la iglesia, es de ver a la persona que estamos guiando y ayudarle a ver cuál es su próximo paso. Y para algunas personas en algunos momentos es algo en su carácter, porque no puede seguir en su liderazgo mientras que tiene esa cosa esa barrera en su carácter, en su vida, un pecado persistente o lo que sea. Para otros, en otros momentos, es un don, una habilidad que tiene que desarrollar. Quiere predicar, pero no sabe ni formar un estudio, no sabe preparar su material. Para otras personas, en otros momentos, es algo en su entrega, es un paso de entrega más. Está trabajando los domingos quizás, pero ahora es tiempo de entregarse más al reino, de tomar responsabilidad por otro ministerio si va a si va a continuar desarrollándose como líder. El punto es que siempre hay un próximo paso para todo discípulo y especialmente para los que somos líderes en la iglesia, para los que estamos guiando a ser líderes en la iglesia. En nuestro trabajo en ese discipulado es guiarlos a ver en cada momento cuál es su próximo paso y ayudarles a tomar ese próximo paso. Y por último, y eso no es en orden de importancia, todos esos pasos, pues siempre estar buscando a las personas, enseñar teología bíblica, darle una base teológica del evangelio, llevarlos contigo, ayudarles a buscar su próximo paso y ese el último paso que voy a compartir. Mire, todos esos pasos son igual de importantes y se implementan al mismo tiempo, se implementan juntos, no es uno después el otro, después el que sigue. Y el último paso que voy a compartir es uno de los que debe ser nuestro enfoque en todo el tiempo que estamos trabajando con los nuevos líderes, con los líderes que estamos formando, y este es formar su carácter. Muchas veces nosotros, y cuando estamos quizá plantando iglesias o somos líderes en la iglesia, tenemos necesidades de personas que pueden hacer diferente trabajo de liderazgo, personas que pueden predicar cuando nosotros no estamos, personas que pueden dirigir los coros, personas que pueden ser el nuevo director de este ministerio del otro, personas que pueden quizá ser pastor con nosotros, personas que pueden ser líderes de grupos célula, lo que sea. Necesitamos líderes y necesitamos líderes que hagan, porque necesitamos que hagan diferentes tareas de ministerio, del reino, del ministerio, de la iglesia, que son cosas que nos hace falta en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, y podemos fácilmente caer en la tentación de poner a personas a hacer cosas en vez de ser, y antes de ser, de llegar a ser la persona que puede ser un buen líder. Debemos enfocarnos en el desarrollo de su carácter, aún más que en el desarrollo de sus dones, en el desarrollo de la persona que es, aún más en lo que puede hacer, en la humildad y en la entrega a Jesús como a nivel personal, aún más que una persona que quiere estar delante de otros, porque muchas veces lo que queremos estar delante de otros al principio y aún después es porque queremos estar enfrente y queremos hacer cosas públicas, queremos el micrófono, queremos que otros nos vean, y en realidad eso viene por orgullo, en parte por orgullo. Y recibir eso al principio muchas veces alimenta nuestro orgullo. Y si vamos a formar a líderes fuertes, líderes que son como Cristo, líderes que son como Pablo y Timoteo, tenemos que enfocarnos en ayudarles a desarrollar su carácter y su relación personal con Dios, porque eso es lo más importante que un líder puede tener. El Espíritu Santo nos puede dar cualquier don que necesitamos en cualquier momento, pero si no somos personas entregadas a Cristo y personas que siempre que siempre andan en busca de ser más y más como Él,
es por nada lo que podemos hacer. Entonces, una gran parte de formar a líderes es de ayudarles a formar su carácter, de ser siervos, humildes, siervos para su gloria, siervos que están enfocados en el reino de Dios y no su propio ego y no la alabanza de la gente y no en ser visto y reconocidos y primero y siervos para la gloria de Dios. Entonces, esos son los componentes que yo he visto hasta el momento en mi liderazgo. La parte es importante que uno tiene que implementar si va a formar más líderes en la iglesia. Siempre estar buscándolos, no descartar a nadie y después enseñarles buena teología, llevarlo con nosotros para que ellos aprendan por nuestro ejemplo y por estar con nosotros cómo hacer el ministerio, ayudarle a buscar su próximo paso y tomar su próximo paso. Y mientras que hacemos todo eso, ayudarles a enfocarnos, ayudarles a formar su carácter y valorar más su carácter conformado a la imagen de Jesús que las obras que pueden hacer en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Mire, levantar líderes es quizás lo más importante, una de las cosas más importantes que hacemos como líderes en la iglesia y por lo tanto siempre debe ser parte de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, siempre debe ser nuestro anhelo tener más personas que estamos guiando, desarrollando a ser líderes futuros en la iglesia. Y debemos trabajar con enfoque y con entrega y con disciplina en esa obra de formar más líderes para la iglesia y que Dios nos bendiga grandemente mientras que hagamos ese trabajo. Ahora, si te gustó este episodio de conversaciones, si piensas en alguien, si conoces a otro líder que podría sacar provecho de este episodio, te voy a animar que lo compartes con esa persona. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.